Ruta de las Fuentes discurre por dos pueblos de clara vocación agraria, Montemayor y Fernán Núñez. A lo largo de un trazado de 7,5 kilómetros, siguiendo un itinerario marcado por diferentes fuentes, descubriremos las raíces de un pasado histórico que se remonta a la época ibero-romana, del que persisten numerosos restos arqueológicos. Para Montemayor, evidentemente, es importante esta ruta porque con ella atraemos un turismo de calidad, un turismo respetuoso con el medio ambiente y un turismo al que le enseñamos nuestros orígenes a través de estas mismas fuentes. Son fuentes que están todas en valor. Por ejemplo, esta que estoy ahora mismo, es normal ver como animales como caballos, cabras, ovejas vienen a beber a diario, y es una fuente donde el agricultor que va hacia el campo se llena su botellita de agua para tenerla durante el día. Para mí, para el visitante, para el turista de este tipo de ruta, pues es una forma de ver y de unir el pasado de Montemayor con el presente y el futuro, evidentemente. Tener una ruta dentro de paisajes con historia ya es un privilegio, porque quiere decir que tiene algo singular, ¿no? Entonces es algo muy importante para Fernán Núñez en el trabajo que estamos realizando, en el fomento del turismo, porque como un motor de desarrollo más que podemos tener en los pueblos de Andalucía y por supuesto en Fernán Núñez, ¿no? Bueno, el papel que juegan las fuentes dentro de nuestro municipio es muy importante por la historia que llevamos detrás, ¿no? Estamos sentados en una fuente que es de 1778. Supone eso, esa historia en la que estamos sentados, supone el entorno donde estamos también, ¿no? O como las fuentes, las distintas fuentes que tenemos además en este llano de las fuentes, con lo que ello ha significado para la población, ¿no? Entonces supone mucho para nosotros. Las fuentes de Montemayor nos recuerdan que hubo un tiempo en el que ir a la fuente a por agua era algo más que satisfacer una necesidad básica. Los pretiles desgastados de sus abrevaderos delatan el llenado de innumerables cántaros, el lavado de incontables prendas y el beber de innumerables reses. Incluso muchos de sus nombres narran esas funciones, como esta Fuente del Lavadero, que es el punto de partida de nuestra ruta. Como atestiguan estas inscripciones, la Fuente Nueva data del año 1800, aunque por aquel entonces el pilar abrevadero era más pequeño que el actual. En 1929 se amplió, duplicando su longitud y sumando un segundo caño de agua. Esta es una de las pocas fuentes que todavía se utilizan en Montemayor para el abrevaje del ganado. La Fuente del Cañuelo, nuestra siguiente parada, mantiene una estructura semicircular que recuerda el abrevadero circular que sirvió antaño para que el ganado pudiera disponerse en torno a él para beber. Tras la fuente, descubrimos una alcuba que probablemente date de tiempos romanos. La Fuente de la Alameda, con su pilar rectangular que permitía su uso para el lavado de la ropa, y la Fuente del Caño Gordo confluyen en uno de los puntos en los que podemos recabar nueva información en uno de los paneles informativos del proyecto Paisajes con Historia, antes de proseguir nuestra ruta. Mirad, detrás de aquella cantera está el Cerro de la Horca. En este lugar se libraron, según los textos clásicos, algunas de las más enconadas batallas y asedios de la Guerra Civil Romana librada entre Julio César y Pompeyo el Grande, que en Hispania se prolongó en campañas contra sus hijos, todo ello a mediados del siglo I a.C., y ha sido siglos después en este cerro donde ha tenido lugar un espectacular hallazgo arqueológico. El Cerro de la Horca muestra uno de los contextos arqueológicos más representativos de las guerras libradas entre César y Pompeyo a mediados del siglo I a.C. Gran parte de estas guerras, de las campañas entre ambos generales romanos, se produjeron precisamente en el sur de la península ibérica, concretamente en el núcleo de la campiña cordobesa. Por lo tanto,
estamos literalmente siguiendo las huellas de los soldados y de las legiones de Pompeyo y de Julio César. En este contexto, el Cerro de la Horca, a mis espaldas, es probablemente uno de los sitios más representativos y también uno de los enclaves en los que el equipo arqueológico comenzó a prospectar de manera más minuciosa. Se empezó a localizar una serie de elementos de armamento romano claramente distinguibles y fechables precisamente en el periodo de mediados del siglo I a.C. Concretamente, fueron apareciendo fragmentos de jabalinas pesadas romanas, tachuelas de bota militar romana, proyectiles de honda de plomo también de estos enfrentamientos, de estas tropas, lo que nos da evidencia de que en el alto del Cerro de la Horca existió un campamento, una posición militar, probablemente perteneciente a las tropas de asedio o de socorro a la ciudad iberorromana. Al tiempo que prospectábamos esta zona de manera minuciosa, que estudiábamos la zona y el registro arqueológico, apareció un hallazgo totalmente inesperado y verdaderamente revolucionario: el carro ibérico de Montemayor. Mientras que el registro arqueológico que nosotros conservamos de las guerras pertenece a mediados del siglo I a.C., es fechable en esta época, el carro ibérico pertenece a un periodo muy anterior, es decir, al siglo IV, III a.C. probablemente, donde en este lugar se ubicó con toda probabilidad una necrópolis ibérica, un cementerio ibérico, en el contexto general del que encontramos una ofrenda probablemente votiva, que consiste precisamente en los elementos principales de hierro y de bronce de un gran carro ceremonial del periodo ibérico. En la margen izquierda del camino del Cerro de la Horca encontramos la Fuente del Pozuelo, enclavada en medio de un paisaje agrícola característico de la campiña cordobesa y tras la cual entraremos en el término de Fernán Núñez casi sin darnos cuenta. Bueno, la ruta de la Fuente de Fernán Núñez y Montemayor es una ruta que nos permite apreciar el paisaje de la campiña. Este paisaje, del cual tenemos un ejemplo aquí a mi espalda, es un paisaje que se gesta, que se forma en el Mioceno, concretamente de las arcillas y margas que se depositaron en el Golfo Bético y que dieron lugar a un suelo muy profundo, muy feraz, que es el que ha determinado su devenir histórico, o sea, se ha aprovechado siempre para la agricultura. Entonces, este paisaje así lo que forma es como una especie de loma y bayonada muy suave. Y bueno, hay quien lo define eso como un mar de tierra firme, en el sentido de que estas lomas suaves que vemos al fondo serían como las olas de ese mar. Hay también que, bueno, y a mí me gusta imaginar, que parece como si un gran pintor con una brocha enorme y ancha se hubiera dedicado a pintar de color amarillo, de color verde, de color marrón, todas estas lomas, y que va cambiando también con el tiempo. Tenemos un gris más ceniciento, plateado, en el caso de los olivos, y luego la tierra calma, pues podemos ir apreciando distintas tonalidades a lo largo del año. Así, por ejemplo, en invierno tenemos un verde muy intenso, en primavera tenemos un verde un poquito más amarillento, en verano tenemos los ocres claros, en otoño pues tenemos ocres más oscuros cuando ya empieza la lluvia otoñal a mojar un poco el terreno. Y entonces, bueno, pues la verdad que es un gustazo, un placer pasear por estos campos y bueno, ha servido de inspiración a grandes poetas de nuestra literatura como es Antonio Machado. La encalada Fuente de los Gitanos nos da la bienvenida en Fernán Núñez, donde afrontamos el último tramo de nuestro paisaje con historia, para culminar nuestra ruta en el Parque del Llano de las Fuentes, cuyo nombre proviene de la existencia de 3 fuentes en este punto: la Fuente Chiquita, la Fuente Redonda y la espectacular Fuente de los Caños Dorados.